joven desesperada besó a un extraño en el aeropuerto para huir de su ex. No sabía que él era millonario y la buscaría después. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. «No me toques», gritó Sofía, retrocediendo hasta chocar contra la fría pared de cristal del aeropuerto. Ricardo avanzó otro paso, sus ojos oscuros brillando con esa mezcla familiar de rabia y posesividad que la había aterrorizado durante los últimos meses de su relación. «Sofía, escúchame. No puedes seguir huyendo de lo nuestro». Su voz era peligrosamente suave, pero ella conocía esa calma aparente. Era la que precedía a sus explosiones. «Cancelé una reunión importante para venir aquí. ¿Sabes lo que eso significa?» El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podían escucharlo. Sus manos temblaron mientras apretaba su portafolio negro contra su pecho, como si fuera un escudo. La reunión con el cliente había sido un desastre total, otro no más en su lista de rechazos, y ahora esto. «Ricardo, ya te dije que terminamos. Hace 2 meses que terminamos». Trató de mantener su voz firme, pero la conocía demasiado bien. Sabía cuándo tenía miedo. 2 meses de tu berrinche, querrás decir. Se acercó más, y ella pudo oler su colonia cara, la misma que antes la tranquilizaba y ahora la hacía sentir náuseas. «Mira, sé que estás molesta porque no te apoyé con tu hobby de diseñadora. Pero ya hablamos de esto. Una mujer como tú necesita estabilidad, no estar persiguiendo sueños imposibles. Hobby». La palabra la golpeó como una bofetada. 5 años de carrera, 3 años construyendo su reputación freelance, noches sin dormir perfeccionando diseños, reducido a un hobby por el hombre que supuestamente la amaba. «No es un hobby, Ricardo. Es mi carrera, mi vida, mi...» «Tu vida soy yo», la interrumpió, y por primera vez su máscara de control se resquebrajó. 3 años juntos, Sofía. ¿Vas a tirar eso por la basura por tu orgullo? La gente comenzaba a voltear. Una pareja mayor los miraba con preocupación. Un ejecutivo con traje hablaba por teléfono, pero tenía un ojo puesto en ellos. Sofía se sintió expuesta, vulnerable, exactamente como Ricardo quería que se sintiera. «Por favor, baja la voz», susurró. «La gente nos está viendo». «¿Y qué? ¿Te da pena que vean que tu novio te ama?» Se rió, pero no había humor en el sonido. «Siempre tan preocupada por las apariencias. ¿Sabes qué? Tienes razón. Hablemos en privado». Extendió la mano hacia su brazo y ella se apartó instintivamente. Esa fue su equivocación. Los ojos de Ricardo se endurecieron peligrosamente. «No me apartes, Sofía. Soy el único que te ha aguantado todos estos años, el único que creyó en ti cuando ni tu propia familia lo hacía. ¿Y así me pagas?» No era cierto. Su familia siempre la había apoyado, incluso cuando el dinero escaseaba. Pero Ricardo tenía esa horrible habilidad de torcer la realidad hasta que ella dudaba de sus propios recuerdos. Miró desesperadamente alrededor, buscando una salida, seguridad, cualquier cosa, y entonces lo vio. Un hombre alto, elegante, completamente absorto en su teléfono celular. Traje gris perfectamente cortado, zapatos italianos, porte seguro. Todo en él gritaba poder, confianza, control, todo lo que ella necesitaba en ese momento. Estaba a unos metros de distancia, cerca de las ventanas que daban vista a las pistas de aterrizaje. «Perdóname», pensó, y antes de que su mente racional pudiera detenerla, caminó directamente hacia él. «Amor», exclamó, lo suficientemente alto para que Ricardo la escuchara. «¿Cuánto tiempo esperando?» El desconocido levantó la vista, sorprendido, justo cuando ella se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El mundo se detuvo. Sus labios eran cálidos, firmes, y por un segundo interminable, ella se perdió en la sensación. Olía a colonia cara y a algo más masculino, reconfortante. Sus brazos, después de la sorpresa inicial, se cerraron alrededor de ella con una suavidad que la hizo sentir segura por primera vez en meses. Cuando se separaron, sus ojos se encontraron. Eran verdes, inteligentes, y la miraban con una mezcla de sorpresa y algo que no pudo identificar. Definitivamente no era enojo. «Por favor, sígueme la corriente», susurró contra su oído, tan bajo que solo él pudiera escuchar.
Mi ex está aquí y no me deja en paz. Para su sorpresa, él no se apartó. En cambio, su brazo se ajustó protectoramente alrededor de su cintura y le sonrió con una naturalidad que la dejó sin aliento. Disculpa, cariño. La llamada se alargó más de lo esperado. Su voz era profunda, segura, con un ligero acento que no pudo ubicar. ¿Todo bien? ¿Sofía? La voz de Ricardo sonaba diferente ahora, insegura. ¿Quién es este? Ella se volvió sin salirse del abrazo protector del desconocido y vio algo que nunca había visto antes en los ojos de Ricardo. Duda, incluso miedo. Ricardo, te presento a... Se quedó en blanco. No sabía ni su nombre. Alejandro. El desconocido extendió su mano libre hacia Ricardo sin soltar a Sofía. Alejandro Castañeda. Y tú debes ser... su novio. Ricardo tartamudeó, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. Exnovio, querrás decir. La sonrisa de Alejandro era educada, pero había acero en sus ojos. Sofía me ha contado mucho sobre ti. Mentiroso, pensó ella, pero se sintió agradecida por la mentira. Ricardo los miró a ambos, claramente calculando. Sofía pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. La ropa de Alejandro probablemente costaba más que el salario de Ricardo en 3 meses. Su postura, su forma de hablar, hasta su reloj, todo gritaba dinero y poder. Ricardo era muchas cosas, pero no era estúpido. Sabía reconocer cuando estaba superado. Esto no se queda así, Sofía, murmuró finalmente, pero ya estaba retrocediendo. Vamos a hablar. Pronto. Se alejó entre la multitud, pero no sin antes lanzarles una mirada llena de promesas que no tenían nada que ver con el amor. Solo cuando Ricardo desapareció completamente entre la gente, Sofía se dio cuenta de que seguía en los brazos de un completo desconocido. Se apartó rápidamente, sintiendo sus mejillas arder de vergüenza. Dios mío, lo siento mucho. No sé qué me pasó. Es que él... Se atropelló con las palabras. Normalmente no ando por ahí besando extraños, se lo juro. Es solo que estaba desesperada y usted parecía seguro y yo... Alejandro la miraba con una expresión que no pudo descifrar. ¿Diversión? ¿Preocupación? ¿Estás bien?, preguntó simplemente. La pregunta, formulada con tanta sinceridad, casi la hizo llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó si estaba bien y realmente quisiera escuchar la respuesta? Yo no lo sé, admitió sorprendiéndose de su propia honestidad. Él estudió su rostro un momento más. Luego señaló hacia la cafetería del aeropuerto. ¿Te parece si hablamos un momento? Te ves como si necesitaras sentarte. Y sinceramente, sonrió, y fue una sonrisa real, cálida. Es la primera vez que me utilizan como escudo humano. Tengo curiosidad por saber cómo terminé en esta situación. Sofía vaciló. Todas las alarmas en su cabeza le decían que fuera con cuidado, que no confiara en extraños, especialmente después de lo que acababa de pasar con Ricardo. Pero había algo en este hombre, Alejandro, que la tranquilizaba. Tal vez era la forma en que la había protegido sin hacer preguntas, o como había mantenido su brazo alrededor de ella, sin intentar aprovecharse de la situación. Un café estaría bien, murmuró finalmente. Pero yo pago. Es lo menos que puedo hacer después de haberlo asaltado. Alejandro se rió, un sonido rico y genuino que hizo algo extraño en su estómago. Creo que puedo permitirme invitarte un café, Sofía. Después de todo, acabas de hacer mi día mucho más interesante. Mientras caminaban hacia la cafetería, ella no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. ¿Y por qué? Por primera vez en meses, no se sentía completamente perdida. 3 semanas después, Sofía se miró una vez más en el espejo del baño de oficinas del edificio corporativo en Polanco, tratando de calmar los nervios que le hacían temblar las manos. El edificio de cristal y acero se alzaba 30 pisos sobre la Ciudad de México, y ella se sentía completamente fuera de lugar entre tanto lujo. Respira, Sofía. Es solo otra presentación, se dijo a sí misma, aunque ambas sabían que no era cierto. Este contrato podría cambiar todo para su pequeña agencia. Después de 5 años trabajando como freelance, 4 de ellos construyendo lentamente su reputación, finalmente tenían la oportunidad que habían estado esperando.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Marina. «¿Ya estás ahí? Recuerda que conseguimos esta reunión porque mi ex jefe de la agencia grande nos recomendó. No la cagues». Sofía sonrió a pesar de sus nervios. Marina siempre sabía cómo relajar la tensión. Su amistad había comenzado cuando ambas trabajaban en diferentes agencias de publicidad. Marina en una grande, Sofía en una mediana, y habían coincidido en varios proyectos. Cuando Sofía decidió independizarse hace 2 años, Marina la siguió 6 meses después, cansada de la política corporativa de las grandes agencias. «Aquí vamos», se dijo, enderezando los hombros y saliendo del baño. El ascensor la llevó al piso 25 en completo silencio. Las puertas se abrieron para revelar una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Mármol blanco, plantas exóticas y una vista espectacular de la ciudad a través de ventanales de piso a techo. ¿Sofía Delgado? Una mujer elegante en traje sastre azul marino se acercó con una sonrisa profesional. «Soy Carmen Ruiz, asistente ejecutiva. El equipo la está esperando en la sala de juntas». Sofía la siguió por un pasillo decorado con fotografías de hoteles boutique alrededor del mundo. Cada imagen mostraba propiedades que celebraban la cultura local. Haciendas coloniales restauradas, casas en acantilados con vista al mar, refugios en la selva que parecían emerger de la naturaleza misma. «Impresionante trabajo», comentó Sofía deteniéndose frente a una fotografía de un hotel construido en una antigua fábrica textil. «¿Verdad que sí? El señor Castañeda tiene una visión muy particular sobre el turismo sustentable». Carmen sonrió con orgullo genuino. «Aquí llegamos». Abrió las puertas de cristal esmerilado de la sala de juntas y Sofía entró con su mejor sonrisa profesional preparada y su presentación perfectamente ensayada. Y se quedó completamente paralizada. Al fondo de la mesa, revisando documentos con expresión concentrada, estaba Alejandro. Su Alejandro del aeropuerto, aunque ahora vestía un traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler de su oficina durante 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus gemelos de oro brillaban bajo las luces de la sala, y cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron a través de la sala, y Sofía vio su propia sorpresa reflejada en esos ojos verdes que habían ocupado demasiados de sus pensamientos durante las últimas 3 semanas. «Sofía», murmuró, y su voz tenía esa misma calidad profunda que recordaba, aunque ahora había una nota de incredulidad. «¿Se conocen?», preguntó un hombre mayor desde el otro extremo de la mesa. Tenía el mismo color de ojos que Alejandro, pero canas en las sienes y una expresión más severa. Alejandro se levantó lentamente, sin apartar la mirada de ella. «Nos conocimos hace unas semanas», dijo cuidadosamente. «Sofía, permíteme presentarte a mi tío y socio, Diego Castañeda». «Diego, ella es la diseñadora de la que te hablé». «¿La diseñadora de la que te hablé?» El cerebro de Sofía trataba de procesar la información. Durante su café en el aeropuerto, ella había mentido sobre trabajar en una boutique de marketing, demasiado avergonzada de admitir que era una freelance luchando por sobrevivir. Pero él nunca mencionó ser CEO de nada, mucho menos de Castañeda Hospitality Group. «Un placer conocerla, señorita Delgado». Diego se levantó cortésmente, pero sus ojos la evaluaban como si fuera una ecuación que necesitaba resolver. «Su portfolio es impresionante, especialmente su trabajo con la cadena de restaurantes orgánicos Tierra Verde». «Gracias», logró articular, obligándose a entrar en modo profesional a pesar del caos en su cabeza. Fue un proyecto muy gratificante. Se sentó en la silla que Carmen le ofreció, exactamente enfrente de Alejandro. Esto iba a ser la hora más larga de su vida. «Bueno», Alejandro se aclaró la garganta y por primera vez desde que lo conocía, parecía ligeramente incómodo. «Como saben, estamos lanzando nuestra nueva línea de hoteles boutique. Queremos algo que capture la esencia de la hospitalidad mexicana auténtica, pero con un toque contemporáneo que atraiga tanto a turistas nacionales como internacionales». Sofía asintió, tratando de concentrarse en sus palabras y no en la forma en que sus manos se movían mientras hablaba, o en cómo su voz se había vuelto más formal, pero conservaba esa calidez que la había tranquilizado en el aeropuerto.
Su trabajo con Tierra Verde sugiere que comprende el equilibrio entre tradición y modernidad, continuó Diego. Pero este es un proyecto considerable. El presupuesto inicial para marketing y branding es de 15 millones de pesos, y eso es solo para la fase de lanzamiento. Sofía casi se atragantó con su agua. ¿15 millones de pesos? Era más dinero del que había visto junto en toda su carrera. Entiendo la magnitud del proyecto, dijo, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. Mi socia Marina Santos y yo hemos desarrollado estrategias integrales para marcas que buscan diferenciarse en mercados competitivos. De hecho, permítame mostrarles lo que tenemos en mente. Se levantó y abrió su laptop, conectándola al proyector. Las siguientes 40 minutos fluyeron como nunca antes en su carrera. Habló de identidad visual, de narrativas que honraran el patrimonio cultural mexicano, de campañas digitales que generaran experiencias emocionales antes incluso de que los huéspedes pisaran el hotel. Y durante todo el tiempo, sintió los ojos de Alejandro sobre ella. Cuando terminó, hubo un momento de silencio que la hizo dudar si había dicho algo completamente equivocado. «Extraordinario», murmuró Diego finalmente. «Es exactamente la visión que teníamos, pero mejor articulada de lo que nosotros mismos habríamos podido hacer». «¿Cuándo podrían comenzar?», preguntó Alejandro, y había algo en su tono que no pudo identificar. «De inmediato», respondió sin vacilar. «Aunque necesitaríamos hacer una inmersión profunda en la cultura de la empresa, visitar las propiedades, entender realmente qué los hace diferentes». «Perfecto». Diego sonrió. «Carmen se encargará de los contratos y los detalles logísticos. Alejandro, ¿por qué no acompañas a la señorita Delgado a hacer un recorrido por las oficinas? Puede conocer al equipo con el que trabajará directamente». Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. Estar a solas con Alejandro, después de lo que había pasado en el aeropuerto, ahora que sabía quién era realmente. «Claro», Alejandro se levantó. «Sofía, ¿te parece bien?» No tenía opción. Asintió y lo siguió fuera de la sala de juntas. Caminaron en silencio por el pasillo hasta llegar a su oficina, una esquina del edificio con vistas panorámicas de la ciudad. Era elegante pero no ostentosa, escritorio de madera oscura, estanterías llenas de libros sobre turismo sostenible y cultura mexicana, y más fotografías de los hoteles de la empresa. Alejandro cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Entonces», dijo, y por primera vez desde el aeropuerto, su sonrisa tenía esa cualidad cálida que recordaba. «Parece que ambos omitimos algunos detalles importantes en nuestra conversación». Sofía se rió nerviosamente, sintiendo sus mejillas arder. Boutique de marketing sonaba mejor que diseñadora freelance desesperada por conseguir clientes, admitió. «Pero usted tampoco mencionó ser el director de desarrollo de un imperio hotelero». «Director de desarrollo», repitió él divertido. «Me gusta cómo suena eso. Mejor que el sobrino que heredó responsabilidades que no pidió». «¿No pidió?». Alejandro se acercó a la ventana, mirando la ciudad extenderse a sus pies. «Mi abuelo fundó esta empresa. Mi padre la expandió. Yo estudié arquitectura porque quería diseñar espacios, no administrar imperios». Se encogió de hombros. «Pero a veces la vida tiene otros planes». Había algo vulnerable en su admisión que hizo que Sofía se relajara por primera vez desde que había entrado al edificio. «¿Y por eso los hoteles tienen ese enfoque cultural tan particular?». «Exactamente», se volvió hacia ella y sus ojos se iluminaron. «Si voy a hacer esto, voy a hacerlo de manera que signifique algo. Cada hotel que desarrollamos cuenta una historia. Preserva algo que de otra manera se podría perder». Sofía sintió algo cálido extenderse por su pecho. Esta pasión, esta conexión genuina con su trabajo, esto era lo que había vislumbrado en el aeropuerto, debajo del traje caro y la confianza aparente. «Es hermoso», dijo suavemente, «y es exactamente el tipo de proyecto por el que entré al diseño». Se miraron por un momento, que se extendió demasiado para ser completamente profesional. Alejandro dio un paso hacia ella, y Sofía sintió que el aire en la oficina se volvía más denso. «Sofía, sobre lo que pasó en el aeropuerto, fue una emergencia», lo interrumpió rápidamente. «No tiene que sentirse obligado a nada solo porque trabajemos juntos ahora.
Puedo ser completamente profesional, se lo prometo. Eso no es lo que iba a decir, murmuró él, y había algo en su voz que hizo que su pulso se acelerara. Iba a decir que no he dejado de pensar en ti desde ese día. Antes de que pudiera responder, alguien tocó a la puerta. ¿Alejandro? La voz de Diego se escuchó del otro lado. «Podemos revisar los números del presupuesto». Alejandro suspiró, pero no apartó la mirada de ella. «En un momento, Diego», respondió. «Sofía, ¿te parece si continuamos esta conversación durante la cena? Hay un restaurante que quiero mostrarte. Forma parte de la investigación para el proyecto, por supuesto». Ella sabía que debería decir que no. Sabía que mezclar lo profesional con lo personal era peligroso, especialmente cuando este contrato podría salvar su agencia. Pero la forma en que la miraba, como si fuera la única persona en el mundo que realmente podía entender su visión, «Por supuesto», escuchó su propia voz decir, «por el proyecto». Su sonrisa le aseguró que ambos sabían que tenía muy poco que ver con el proyecto, y mientras lo siguió fuera de la oficina para continuar con el recorrido, Sofía no pudo evitar preguntarse si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o la peor. 2 semanas después, el restaurante Pujol estaba en pleno bullicio nocturno cuando Sofía y Alejandro terminaron de revisar las fotografías de los hoteles en Oaxaca. Sus laptops compartían espacio en la mesa con platos de mole madre y tortillas recién hechas. Una combinación extraña, pero que de alguna manera funcionaba perfectamente. «Esto es exactamente lo que quiero capturar». Alejandro señaló una imagen donde huéspedes participaban en un taller de cerámica con artesanos locales. «No es solo hospedaje, es inmersión cultural auténtica». Sofía asintió, haciendo anotaciones en su cuaderno. Durante las últimas 2 semanas, habían caído en una rutina que era peligrosamente cómoda. Reuniones de trabajo que se extendían hasta convertirse en cenas, conversaciones sobre estrategias de marketing que derivaban en charlas personales, miradas que duraban un segundo más de lo profesionalmente apropiado. «La campaña podría enfocarse en el concepto de México profundo», murmuró, tratando de concentrarse en el trabajo y no en cómo la luz de las velas hacía que los ojos verdes de Alejandro parecieran casi dorados. «Experiencias que van más allá del turismo superficial. ¿Sabes por qué decidiste dedicarte al diseño?», preguntó él de repente, dejando su tenedor a un lado. Sofía levantó la vista, sorprendida por el cambio de tema. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque te cambia la cara cuando hablas de un proyecto que realmente te emociona. Como ahora mismo», sonrió. «Es como si te iluminaras desde adentro». Sus mejillas se calentaron y ella bajó la mirada hacia su cuaderno. «Cuando era niña, mi papá trabajaba en construcción. Los fines de semana me llevaba a ver las casas en las que trabajaba y yo siempre pensaba en las familias que vivirían ahí». Cerró el cuaderno, perdida en el recuerdo. «Me preguntaba qué los haría sentir felices, seguros en casa. Supongo que el diseño es mi manera de crear esa sensación para otras personas». Alejandro la miraba con una intensidad que la hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. «Es hermoso», dijo suavemente, «y es exactamente por eso que sabía que eras la persona correcta para este proyecto». ¿Sabía? El comentario la confundió, pero antes de que pudiera preguntar, el teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa. El nombre Diego apareció en la pantalla. «Disculpa un momento», murmuró contestando. «¿Diego? ¿Tan tarde?» Sofía fingió revisar sus notas, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Los inversionistas están preguntando...». «Sí, entiendo la importancia del proyecto». No creo que sea necesario». «Diego confía en mi juicio». Colgó con una expresión tensa. «¿Todo bien?», preguntó Sofía. «Solo política corporativa», suspiró. «Mi tío a veces olvida que ya no tengo 15 años». Ella quiso preguntar más, pero algo en su postura le dijo que era mejor cambiar de tema. «¿Quieres que pidamos el postre y revisemos las propuestas para la campaña digital?» En realidad, Alejandro consultó su reloj. «¿Sabes qué? Terminemos por hoy. Pero hay algo que quiero mostrarte. Debería decir que no». El pensamiento cruzó por su mente automáticamente. Ya era casi las 10 de la noche, habían estado trabajando durante 5 horas, y definitivamente esto estaba cruzando la línea entre lo profesional y lo personal.
Pero cuando él la miraba así, con esa sonrisa que le prometía aventura, «Está bien», dijo, sorprendiéndose a sí misma, «pero tengo que estar temprano mañana en la oficina». Mentira. Marina y ella trabajaban desde un pequeño espacio compartido en la Roma Norte, y sus horarios eran completamente flexibles. Pero necesitaba mantener alguna pretensión de límites profesionales. Alejandro pidió la cuenta, insistiendo en pagar a pesar de las protestas de ella, y la guió hacia su auto. Un BMW gris que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en el último año. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras se abrochaba el cinturón. «A mi lugar favorito en la ciudad», respondió encendiendo el motor. «Pero tiene que ser una sorpresa». Manejaron por Polanco y luego hacia el sur, mientras Alejandro le contaba historias de sus viajes por México buscando ubicaciones para nuevos hoteles. Su pasión era contagiosa. Hablaba de comunidades que habían florecido gracias al turismo responsable, de artesanos que habían encontrado nuevos mercados para sus tradiciones ancestrales. «Aquí», anunció finalmente, estacionándose frente a un puesto de tacos en la colonia Doctores. Sofía lo miró con incredulidad. «¿Tu lugar favorito en la ciudad es un puesto de tacos?» «Los mejores tacos de suadero de todo México», dijo con total seriedad. «Don Carlos ha estado aquí durante 30 años. Sus clientes son taxistas, policías, estudiantes universitarios sin dinero, gente real». Bajaron del auto y Sofía vio cómo Alejandro se transformaba. Se aflojó la corbata, se remangó la camisa, y cuando se acercó al puesto, don Carlos lo saludó como a un viejo amigo. «Alejandro, ¿cómo has estado, muchacho?» «Muy bien, don Carlos. Le traje a una amiga especial para que pruebe sus famosos tacos». «Amiga especial». Las palabras crearon un aleteo extraño en su estómago. Se sentaron en sillas de plástico alrededor de una mesa pequeña, compartiendo tacos y cervezas heladas. Alejandro se rió cuando ella se manchó la blusa con salsa verde y le pasó servilletas con una naturalidad que habló de costumbre. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó Sofía. «Cada vez que necesito recordar por qué hago lo que hago», respondió. «Es fácil perderse en las juntas de presupuesto y las presentaciones para inversionistas. Pero cuando vengo aquí, recuerdo que al final todo se trata de gente como don Carlos, de preservar lugares como este, de asegurarme de que el turismo los enriquezca en lugar de desplazarlos». Sofía lo miró. Realmente lo miró, por primera vez en semanas. Debajo del traje caro y el apellido prestigioso, había un hombre que genuinamente se preocupaba por hacer una diferencia. «¿Por eso no te gusta tanto la parte empresarial?» «Mi tío Diego es brillante con los números, y respeto enormemente lo que ha construido con mi abuelo y mi padre. Pero a veces siento que para él, los hoteles son solo inversiones que generan dividendos». Se encogió de hombros. «Para mí, son oportunidades de crear algo hermoso y significativo. ¿Y él no entiende esa visión?». Alejandro tardó un momento en responder. «Digamos que tenemos diferencias filosóficas sobre hacia dónde debe ir la empresa. Y sobre otras cosas». Había algo en su tono que sugería que esas otras cosas eran más complicadas de lo que admitía, pero antes de que pudiera preguntar, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que reconoció inmediatamente hizo que se le helara la sangre. «Vi tu foto en el Instagram de ese restaurante fancy. ¿Ya tienes nuevo novio rico? Necesitamos hablar, Sofía, pronto». Ricardo. De alguna manera había estado monitoreando sus redes sociales. Sus manos empezaron a temblar ligeramente y Alejandro lo notó inmediatamente. «¿Sofía? ¿Qué pasa?». Ella guardó el teléfono rápidamente, tratando de sonreír. «Nada, solo trabajo». Pero Alejandro la conocía lo suficiente ahora para saber cuando mentía. Su expresión se volvió seria. «¿Es tu ex?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Asintió reluctantemente. «¿Te está molestando todavía?». «No es...». «Bueno, sí, pero no es nada que no pueda manejar», mintió, odiando cómo su voz sonaba pequeña e insegura. Alejandro se inclinó hacia adelante, cubriendo su mano con la suya. «Sofía, si ese tipo te está acosando...». «No lo está», lo interrumpió rápidamente. «Solo le cuesta trabajo aceptar que terminamos. Pero se le pasará. Mentirosa». Ricardo no era el tipo de hombre que simplemente se le pasaba algo. Era persistente,
manipulador, y tenía una habilidad aterradora para aparecer en lugares donde no debería estar. Pero decirle la verdad a Alejandro significaría admitir que estaba asustada, que se sentía vulnerable, que no tenía todo bajo control como pretendía, y después de semanas construyendo una imagen profesional competente, no podía mostrar esa debilidad. ¿Segura? Ella asintió con más convicción de la que sentía. Completamente segura. Alejandro no parecía convencido, pero no presionó más. En su lugar cambió hábilmente de tema, contándole historias divertidas sobre desastres culinarios en sus hoteles, hasta que ella se rió genuinamente otra vez. Pero mientras la llevaba de regreso a su auto una hora después, Sofía no pudo evitar mirar nerviosamente por encima del hombro. Y cuando Alejandro la besó suavemente en la mejilla al despedirse, un gesto que envió chispas por todo su cuerpo, ella no pudo disfrutarlo completamente porque parte de su mente estaba preguntándose si Ricardo los estaría viendo. 2 días después, Sofía estaba revisando las pruebas de color para la nueva identidad visual cuando Marina irrumpió en su oficina con expresión preocupada. «Houston, tenemos un problema», anunció dejando caer una pila de impresiones sobre su escritorio. «¿Qué tipo de problema?» «El tipo de problema que incluye artículos de gossip sobre tu novio millonario». Sofía levantó la vista bruscamente. «¿Qué?» Marina le mostró una impresión de un artículo de una revista de sociales online. El titular la hizo sentir náuseas. Alejandro Castañeda, heredero hotelero, nueva conquista o amor verdadero. Y ahí, en tecnicolor brillante, había una foto de ella y Alejandro en el puesto de tacos, riéndose mientras compartían una cerveza. «¿Cómo diablos consiguieron esta foto?», murmuró sintiendo que se le revolvía el estómago. «Bienvenida al mundo de salir con alguien famoso». Marina se sentó en la orilla del escritorio. «La pregunta real es, ¿por qué no me habías contado que estabas saliendo con él?» «Porque no estoy saliendo con él», protestó Sofía. «Es profesional. Estamos trabajando juntos en el proyecto, nada más». Marina arqueó una ceja. «Cariño, he visto fotos profesionales y créeme, esa no es una mirada profesional». Sofía estudió la fotografía otra vez. Marina tenía razón. La forma en que Alejandro la miraba, como si fuera la única persona en el mundo, definitivamente no era profesional. «Esto va a complicar todo», murmuró. «¿Qué van a pensar en la empresa? ¿Y si creen que conseguimos el contrato porque él y yo...?» «Sofía, respira». Marina le puso una mano en el hombro. «Conseguiste ese contrato porque eres brillante y tu trabajo es increíble. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Pero era demasiado tarde. Su teléfono ya estaba sonando y el nombre en la pantalla confirmó sus peores temores. «Diego Castañeda». «Señorita Delgado». Su voz era fría, formal. «Necesito que venga a la oficina inmediatamente. Tenemos que hablar». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Marina la miró con simpatía. «¿Quieres que te acompañe?» Sofía negó con la cabeza, enderezando los hombros. «No, esto tengo que enfrentarlo sola». Pero mientras tomaba sus llaves y se dirigía hacia la puerta, una parte de ella se preguntó si estaba a punto de perder no solo el contrato más importante de su carrera, sino también al hombre que, sin darse cuenta, se había vuelto mucho más importante para ella de lo que debería. Y en algún lugar de la ciudad, Ricardo sonrió mientras marcaba otro número en su teléfono. Si Sofía pensaba que podía reemplazarlo tan fácilmente, estaba muy equivocada. Los juegos apenas estaban comenzando. La oficina de Diego Castañeda en el piso 28 era una declaración de poder. Escritorio de caoba maciza, diplomas y premios empresariales cubriendo una pared completa, y una vista panorámica de Santa Fe que recordaba a todos los visitantes exactamente quién controlaba qué en ese edificio. Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, manteniendo la espalda recta, a pesar de que sentía como si estuviera en una corte marcial. «Señorita Delgado». Diego cerró la revista de sociales que había estado leyendo y la miró por encima de sus lentes. «Hablemos claramente». «Por supuesto», respondió sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. «Llevo 30 años construyendo la reputación de esta empresa. 30 años cuidando cada detalle, cada asociación,
cada decisión que pueda afectar nuestra imagen pública. Se reclinó en su silla. ¿Sabe lo que más valoro en nuestros socios comerciales? Sofía había ensayado esta conversación durante todo el trayecto en el elevador, pero sus palabras preparadas se desvanecieron bajo la intensidad de su mirada. ¿Profesionalismo? Discreción, corrigió. Nuestros clientes nos confían no solo su dinero, sino sus vacaciones familiares, sus lunas de miel, sus celebraciones más importantes. No pueden permitirse que sus experiencias se vean empañadas por escándalos o dramas personales. Le mostró la revista, y Sofía vio la fotografía otra vez. Bajo la luz fluorescente de la oficina, se veía aún más íntima, más comprometedora. Entiendo su preocupación, señor Castañeda, pero... ¿Entiende?, la interrumpió. Porque desde mi perspectiva, parece que está utilizando su relación profesional con mi sobrino para ganar acceso a círculos sociales que normalmente estarían fuera de su alcance. Las palabras la golpearon como una bofetada física. Se quedó sin aliento por un momento, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. Con todo respeto, señor Castañeda, eso es exactamente lo contrario de lo que ha pasado, dijo, y ahora su voz sí temblaba, pero de indignación. Yo no busqué esta situación. Su sobrino fue quien sugirió que continuáramos nuestras discusiones de trabajo fuera de la oficina. Diego arqueó una ceja. ¿Y usted simplemente accedió? Una mujer ambiciosa de su edad no vio ninguna oportunidad en cenar con el heredero de una fortuna hotelera. Cuenta hasta 10, Sofía. Cuenta hasta 10 y no digas nada de lo que te puedas arrepentir. Señor Castañeda, dijo lentamente, conseguí este contrato porque Marina Santos y yo desarrollamos una propuesta que superó a 5 agencias más grandes y establecidas. Mi trabajo habla por sí mismo. Lo que haga con mi tiempo personal no debería ser relevante mientras entregue resultados excepcionales. Su tiempo personal se volvió relevante en el momento en que apareció en una revista de sociales, replicó fríamente. Y francamente, me preocupa su juicio profesional. ¿Realmente pensó que podía mantener una relación personal con Alejandro sin que afectara su trabajo? La pregunta la desarmó porque tocaba exactamente las dudas que había estado evitando durante semanas. ¿Había sido ingenua al pensar que podían separar lo profesional de lo personal? ¿Había estado engañándose sobre sus propias motivaciones? Mire, señorita Delgado, la voz de Diego se suavizó ligeramente. No la conozco lo suficiente como para juzgar sus intenciones, pero conozco a mi sobrino. Es un hombre brillante, pero romántico. Ve lo mejor en las personas, a veces hasta el punto de la ingenuidad. ¿Qué está tratando de decir? ¿Que ya ha habido mujeres antes que vieron su apellido y su cuenta bancaria antes que al hombre, y que cada vez que eso pasa, se vuelve un poco más cínico, un poco más retraído? Diego se inclinó hacia adelante. No quiero verlo lastimado otra vez. Sofía sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Celos de esas mujeres del pasado? ¿Rabia por la implicación de que ella era como ellas? ¿O algo más profundo? ¿Una comprensión de que Diego tenía razón en preocuparse por Alejandro? Yo nunca le haría daño, murmuró. Tal vez no intencionalmente. Pero, señorita Delgado, seamos honestos sobre la realidad aquí. Usted viene de un mundo muy diferente al nuestro. ¿Realmente cree que esa diferencia no importará a largo plazo? Ahí estaba. La pregunta que había estado susurrando en el fondo de su mente durante semanas. La misma voz que le recordaba que Alejandro comía en restaurantes que costaban lo que ella ganaba en una semana, que su reloj costaba más que su auto, que él hablaba de pequeñas inversiones de millones de pesos como si fuera dinero para el café. Pienso, comenzó, pero fue interrumpida por la puerta abriéndose abruptamente. Alejandro entró como un huracán, con la corbata aflojada y expresión furiosa. «Diego, ¿qué diablos está pasando aquí?», demandó. «Carmen me dijo que llamaste a Sofía para una reunión urgente. Alejandro, estamos teniendo una conversación privada». «¿Una conversación sobre qué exactamente?». Alejandro se colocó ligeramente frente a la silla de Sofía, como protegiéndola. «Porque si es sobre el artículo ridículo de esa revista, ya hablé con nuestro abogado sobre una demanda por invasión a la privacidad». Diego suspiró. «No se trata solo del artículo, Alejandro. Se trata de mantener límites profesionales apropiados. Se trata de proteger la reputación de la empresa
¿Y quién decidió que mi vida personal amenaza la reputación de la empresa? Yo. Diego se levantó bruscamente. Porque soy el que tiene que explicar a los inversionistas por qué el director de desarrollo está saliendo con una proveedora. Porque soy el que tiene que manejar las llamadas de la prensa preguntando sobre la nueva novia del heredero Castañeda. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Heredero. La palabra resonó en su cabeza como una campana. No solo era rico, era literalmente un heredero. El siguiente en línea para controlar todo este imperio. No estoy saliendo con nadie, dijo de repente, y ambos hombres se volvieron hacia ella. Quiero decir no oficialmente. Esto ha sido confuso para todos. Alejandro la miró con una expresión herida. ¿Confuso? Sí. Se levantó sintiendo la necesidad de poner distancia física entre ella y esta conversación. Su tío tiene razón. He sido poco profesional. He permitido que la línea entre lo personal y lo profesional se difuminara, y eso no es justo para nadie. Sofía. No, lo interrumpió, odiando cómo su voz se quebró ligeramente. Esto es exactamente lo que temía que pasara. Ahora, sin importar qué tan bueno sea mi trabajo, siempre habrá gente preguntándose si conseguí este contrato por méritos propios o por otras razones. Se dirigió hacia la puerta, pero Alejandro la alcanzó, tomándola gentilmente del brazo. Eso es ridículo. Tu trabajo es extraordinario, cualquiera puede verlo. ¿Cualquiera? Se volvió hacia él. Porque parece que hay dudas legítimas sobre mis motivaciones. Las únicas dudas están en la mente de personas que no te conocen, dijo firmemente. Yo te conozco, Sofía, sé quién eres. Por un momento ella quiso dejarse convencer. Quiso perderse en esos ojos verdes que la miraban como si fuera preciosa, como si fuera suficiente, exactamente como era. Pero entonces recordó el artículo de la revista, las implicaciones de Diego, la realidad de la diferencia entre sus mundos. No, Alejandro, no me conoces realmente, así como yo no te conocía realmente, respiró profundo. Creo que ambos necesitamos un poco de espacio para aclarar nuestras prioridades. ¿Espacio? Repitió, como si la palabra fuera en otro idioma. Profesional, aclaró rápidamente. Solo necesito concentrarme en el proyecto sin distracciones. La palabra distracciones se sintió como vidrio en su garganta, pero era la única forma de protegerse. De protegerlos a ambos. Alejandro la miró por un largo momento, y ella vio el momento exacto en que él se resignó. Si eso es lo que quieres, dijo suavemente. Es lo que necesito, mintió. 3 días después, Sofía había logrado evitar a Alejandro completamente, comunicándose solo por email y enviando a Marina a todas las reuniones presenciales. Era cobarde pero efectivo, hasta que llegó a su apartamento esa noche y encontró a Ricardo esperándola en el estacionamiento. Se quedó paralizada a mitad del estacionamiento subterráneo, las llaves resbalándose de sus dedos entumecidos. Él estaba recargado contra su auto como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. «Hola, Sofía», dijo casualmente, como si los últimos 2 meses no hubieran pasado. «Bonito edificio. Un poco caro para tu presupuesto, ¿no te parece?» «¿Cómo entraste aquí?», logró preguntar, aunque su voz sonaba extraña hasta para ella misma. «Le dije al portero que era tu novio y que había perdido mi código». Se encogió de hombros. Es sorprendente lo fácil que es mentir cuando tienes confianza. Sofía miró alrededor del estacionamiento. Vacío. Era martes por la noche. La mayoría de sus vecinos aún estarían en el trabajo o cenando fuera. «Ricardo, no puedes estar aquí. Esto es acoso». «¿Acoso?», se rió, pero no había humor en el sonido. «Sofía, somos novios. Los novios se visitan». «Exnovios», corrigió tratando de mantener la voz firme. «Y terminamos hace meses». «¿Terminaste tú?», su expresión se endureció. «Yo nunca estuve de acuerdo con esa decisión». Se empujó del auto y comenzó a caminar hacia ella. Sofía retrocedió instintivamente, pero la pared del estacionamiento la detuvo. «Vi las fotos en la revista», continuó, y ahora había algo peligroso en su voz. «Mi novia besuqueándose con algún ricachón en la calle como una...» «No soy tu novia», lo interrumpió, y la desesperación le dio coraje. «Y lo que haga, o con quién lo haga, no es asunto tuyo».
Ricardo se detuvo a solo 1 metro de distancia y ella pudo ver la rabia pura en sus ojos. Todo lo que hagas es asunto mío, Sofía. 3 años juntos no se borran porque te dé un berrinche. No fue un berrinche. Fue una decisión adulta de terminar una relación que no funcionaba. ¿No funcionaba? Su voz subió de volumen. ¿O simplemente encontraste algo mejor? ¿Alguien con más dinero? Sofía sintió que el miedo se transformaba en indignación. «¡Suficiente!», gritó. «No voy a quedarme aquí a escuchar esto. Necesitas irte, Ricardo. Ahora». Trató de caminar hacia la entrada del edificio, pero él la bloqueó. «No hemos terminado de hablar». «Sí, hemos terminado», dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Y si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía». Ricardo se rió de nuevo, y el sonido hizo eco en el estacionamiento vacío. «¿La policía? ¿Por qué? ¿Por venir a hablar con mi novia?» «Exnovia», repitió, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Y sí, por acoso». Él vio el teléfono y su expresión se volvió más oscura. «Sofía, guarda ese teléfono, ahora». No había súplica en su voz. Era una orden, del tipo que había aprendido a obedecer durante los meses finales de su relación para evitar peleas peores. Pero ya no era esa mujer asustada. Marcó el primer número que se le ocurrió. Alejandro contestó al segundo timbre. «¿Sofía? ¿Estás bien? ¿Es tarde?» «Alejandro», susurró sin apartar la mirada de Ricardo. «Necesito ayuda. Ricardo está en mi edificio y no se quiere ir». «¿Dónde estás exactamente?» «En el estacionamiento subterráneo de mi edificio en la Roma Norte. Ya voy para allá. Quédate en línea conmigo». Ricardo, que había escuchado toda la conversación, se acercó más. «Cuelga el teléfono, Sofía». «No». La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Ricardo se detuvo, sorprendido. «¿Sofía?» La voz de Alejandro sonaba tensa. «¿Sigues ahí?» «Sí», respondió, sin apartar la mirada de Ricardo. «Estoy aquí». «Bien. Mantente hablando conmigo. Estoy a 10 minutos de distancia». Ricardo escuchó esto y su expresión cambió. Por primera vez desde que lo había conocido, Sofía vio algo que podría haber sido miedo en sus ojos. «¿Llamaste a tu noviecito millonario?», preguntó, pero ya no sonaba tan seguro. «Llamé a alguien que me respeta lo suficiente como para venir cuando lo necesito», respondió. Y en ese momento se dio cuenta de que era cierto. Alejandro había venido, sin preguntas, sin dudas, sin importar la distancia que ella había tratado de poner entre ellos. Ricardo parecía estar calculando sus opciones. Finalmente, se dirigió hacia la salida. «Esto no se acaba aquí, Sofía», le gritó por encima del hombro. «No te vas a deshacer de mí tan fácilmente». Solo cuando el sonido de sus pasos desapareció completamente, Sofía se permitió deslizarse por la pared hasta quedar sentada en el piso frío del estacionamiento. «¿Sofía? ¿Qué está pasando?» «¿Se fue?» «Se fue», susurró al teléfono. «Alejandro, lo siento mucho. Sé que dije que necesitaba espacio, pero no sabía a quién más llamar». «No te disculpes». Su voz era firme, protectora. «Hiciste bien. Estoy llegando al edificio ahora». 5 minutos después, Alejandro apareció corriendo por las escaleras del estacionamiento, con el cabello revuelto y expresión de pánico apenas contenido. «¿Estás herida?», preguntó arrodillándose frente a ella. Sofía negó con la cabeza, pero cuando él extendió sus brazos, se dejó caer contra su pecho, inhalando su aroma familiar y sintiendo cómo sus brazos se cerraban protectoramente alrededor de ella. «Ya pasó», murmuró contra su cabello. «Ya pasó. Estás a salvo». Y por primera vez en días, Sofía se sintió exactamente eso, a salvo. Pero mientras Alejandro la ayudaba a levantarse y la acompañaba hasta su apartamento, ninguno de los dos sabía que Ricardo no había ido muy lejos. Desde su auto, estacionado al otro lado de la calle, había visto todo el intercambio. Y mientras veía a Alejandro abrazar a la mujer que él consideraba suya, Ricardo tomó una decisión. Si Sofía pensaba que podía reemplazarlo, le iba a demostrar exactamente lo equivocada que estaba. El apartamento de Sofía era exactamente lo que Alejandro había imaginado. Acogedor, lleno de plantas que creaban sombras suaves en las paredes blancas y con ejemplos de su trabajo artísticamente enmarcados por toda la sala.
Pero esa noche, mientras ella preparaba té con manos que aún temblaban ligeramente, se sintió como un refugio. ¿Mejor?, preguntó él, cuando Sofía se sentó en el sofá junto a él, envuelta en una manta de lana. Ella asintió, aunque sus ojos seguían desviándose nerviosamente hacia la ventana. «No debería haberte llamado», murmuró. «Después de lo que dije en la oficina de Diego, Sofía, mírame». Esperó hasta que ella levantó la vista. «Me alegro de que me hayas llamado. Me alegro de que supieras que podías contar conmigo. Aunque estés molesto conmigo». Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No estoy molesto contigo. Estoy molesto con la situación. Estoy molesto con mi tío por hacerte sentir como si tuvieras que elegir entre tu carrera y nosotros». «¿Nosotros?». La palabra salió apenas como un susurro. Él la miró directamente a los ojos. «Sofía, yo no sé qué es esto que hay entre nosotros exactamente, pero sé que no es solo profesional y definitivamente no es casual. Y sé que la forma en que te apartaste de mí después de hablar con Diego me dolió más de lo que debería haber dolido si solo fueras una proveedora de servicios». Ella cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. «Es complicado, Alejandro». «¿Por qué? ¿Porque tengo dinero? ¿Porque mi apellido aparece en revistas de sociales?» «Porque no pertenezco a tu mundo», explotó finalmente levantándose del sofá. «Porque la diferencia entre nosotros no es solo dinero, es todo. Tú hablas de inversiones de millones de pesos como si fuera dinero para el café. Tu reloj cuesta más que mi renta de 6 meses. Tu familia tiene empleados domésticos, choferes, asistentes. ¿Y eso te molesta?». «Me aterroriza». Las palabras salieron más crudas de lo que había planeado. «Me aterroriza porque cada vez que estoy contigo, me olvido de esas diferencias. Me olvido de que vengo de un mundo donde mi papá trabajaba dobles turnos en construcción para pagarme la universidad. Me olvido de que hasta hace 3 meses comía frijoles y arroz 4 días a la semana para ahorrar dinero». Alejandro se levantó también acercándose a ella. «¿Y crees que eso me importa? Debería importarte». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque tarde o temprano, tú vas a darte cuenta de que no encajo en tu vida real. Vas a llevarme a una cena con inversionistas y me voy a sentir como una impostora. Vas a presentarme a tus amigos de la preparatoria privada y van a preguntarse qué haces con alguien como yo, Sofía. Y tu tío va a seguir haciendo comentarios sobre mis intenciones. Y yo voy a seguir preguntándome si realmente me quieres por quien soy, o si soy solo una fantasía de la chica normal que te hace sentir más auténtico». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Alejandro la miraba como si acabara de abofetearlo. «¿Realmente crees eso de mí?», preguntó suavemente. «¿Crees que eres algún tipo de experimento sociológico para mí?». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No lo sé. No sé qué creer». «Oh». Alejandro caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde Ricardo había estado parado apenas 1 hora antes. «¿Sabes por qué terminé con mi última novia?», preguntó de repente. Sofía negó con la cabeza. «Porque después de 8 meses juntos, me di cuenta de que ella no sabía mi comida favorita, no conocía mi película preferida y nunca había hecho una sola pregunta sobre mi trabajo que no tuviera que ver con dinero». Se volvió hacia ella. «Pero sabía el precio exacto de mi auto. Conocía a todos mis amigos por sus cuentas bancarias y podía recitar mi horario de viajes de negocios porque significaban oportunidades de ir de compras en otras ciudades. Alejandro, y antes de ella, hubo Camila, que me confesó después de 6 meses que había investigado mi patrimonio neto en Internet antes de nuestra primera cita. Y antes de Camila, Paola, que casualmente aparecía en cada evento social al que asistía, aunque tuviera que mentir sobre cómo había conseguido las invitaciones. Su voz se había vuelto más dura con cada nombre, y Sofía pudo ver el dolor que había debajo de la rabia. «¿Sabes lo que todas ellas tenían en común?», continuó. «Que cuando las presentaba a la gente se transformaban. Se volvían versiones performáticas de sí mismas, diseñadas para impresionar. Nunca supe si realmente las conocía». «Yo no soy así», susurró Sofía. «Lo sé». Su voz se suavizó. «Por eso me gustas tanto que me da miedo». Se acercó a ella nuevamente, pero esta vez se detuvo justo fuera de su alcance.
Sofía, la primera noche que cenamos, me contaste sobre tu sueño de abrir tu propia agencia, no sobre lo que podrías comprar con mi dinero. Cuando te llevé al puesto de tacos de Don Carlos, no preguntaste por qué no íbamos a un restaurante caro. Te reíste cuando te manchaste la blusa con salsa, y cuando trabajo contigo me retas. Me haces mejores preguntas, me obligas a pensar más profundamente sobre mis proyectos. Pero las diferencias siguen existiendo, protestó débilmente. Por supuesto que existen, y tal vez siempre existirán. Pero, Sofía, yo no quiero que te conviertas en alguien diferente. No quiero que pretendas que tu historia no importa, o que finjas que no te costó trabajo llegar a donde estás. Eso es exactamente lo que me gusta de ti. Sofía lo miró, sintiendo cómo sus defensas se desmoronaban lentamente. ¿Y qué pasa cuando tu familia no me acepte? ¿Cuando los inversionistas cuestionen tu juicio? ¿Cuando las revistas de sociales escriban artículos crueles? Entonces los enfrentamos juntos, dijo simplemente. ¿Cómo deberíamos haber enfrentado juntos lo que pasó con mi tío? Alejandro, yo no sabía cómo manejar esa situación. Nunca había estado en una posición donde mi relación personal pudiera afectar mi trabajo de esa manera. Y yo nunca había estado en una relación donde me importara tanto la opinión de la otra persona que estuve dispuesto a dejar que mi tío nos separara sin pelear, admitió. Pero no quiero volver a cometer ese error. Se acercó más extendiendo una mano hacia su mejilla. Sofía, no te estoy pidiendo que tengas todas las respuestas ahora mismo. Te estoy pidiendo que confíes en mí lo suficiente para intentarlo. Confía en que cuando digo que me gustas exactamente como eres, lo digo en serio. Ella cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de no ser suficiente para tu mundo. Y yo tengo miedo de que mi mundo te cambie de maneras que no quiero, respondió. Pero más que eso, tengo miedo de perderte por miedos que tal vez nunca se materialicen. Abrió los ojos y lo encontró mirándola con una intensidad que le quitó el aliento. ¿Qué estás sugiriendo? Que seamos honestos el uno con el otro, completamente honestos, sobre nuestros miedos, sobre nuestras expectativas, sobre lo que realmente queremos. Sofía respiró profundo. Está bien. Honestidad total. Honestidad total, acordó él. Empiezo yo. Desde el momento en que te vi en ese aeropuerto, supe que eras diferente. Y no fue solo porque me besaras de la nada, aunque eso definitivamente fue memorable. Fue la manera en que manejaste una situación imposible con gracia y coraje. Yo no me sentía valiente, me sentía desesperada. Eso es exactamente lo que quiero decir. No pretendiste ser alguien que no eras. No trataste de manipular la situación para tu beneficio. Solo fuiste real. Él tomó sus manos entre las suyas, y cada día que hemos trabajado juntos, esa impresión se ha fortalecido. Eres inteligente sin ser arrogante, ambiciosa sin ser despiadada, fuerte sin ser cruel. Y sí, me gustas. Me gustas mucho más de lo que es prudente considerando nuestras circunstancias. Tu turno, murmuró él. Sofía sintió como si estuviera parada en el borde de un acantilado a punto de saltar. Está bien, respiró profundo. También me gustas, más de lo que debería, considerando que técnicamente eres mi cliente. Y me gustas no a pesar de tu dinero, sino porque claramente no te define. ¿Qué más? Me gusta cómo tratas a Don Carlos con el mismo respeto que a los ejecutivos de tu empresa. Me gusta que conozcas los nombres de todos en tu oficina, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Y me gusta que cuando hablas de tus hoteles, tus ojos se iluminan porque genuinamente te importa crear algo hermoso y significativo. Alejandro sonrió. ¿Qué más te asusta? Que esto sea demasiado bueno para ser verdad, que en 6 meses o un año te des cuenta de que lo que sentías era novedad, no amor genuino. ¿Amor?, repitió él suavemente. Sofía se ruborizó. Bueno, no estaba diciendo que... Porque si vamos a ser completamente honestos, la interrumpió, creo que ya estoy a mitad del camino hacia el enamoramiento contigo. Y eso me aterroriza, porque nunca había sentido algo así tan rápido. El corazón de Sofía se aceleró. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y tú? Ella lo miró, realmente lo miró.
y vio no al heredero millonario o al poderoso ejecutivo, sino al hombre que había aparecido corriendo cuando lo necesitó, que había jugado junto con su farsa desesperada en el aeropuerto, que trataba a don Carlos como familia. «Sí», susurró, «creo que sí estoy enamorándome de ti». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como el amanecer. «Entonces tal vez podamos hacer que esto funcione después de todo». Se inclinó hacia ella, y esta vez cuando sus labios se encontraron, no fue por desesperación o necesidad, sino por elección, por esperanza. Cuando finalmente se separaron, Sofía se sintió como si pudiera respirar completamente por primera vez en semanas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora», dijo Alejandro, atrayéndola hacia el sofá. «Ahora hablamos sobre cómo manejar a mi tío, sobre cómo mantener límites profesionales, mientras exploramos esto entre nosotros, y sobre qué hacer si Ricardo sigue molestándote». Sofía se tensó al oír el nombre. «Alejandro, sobre Ricardo, no es solo que le cueste trabajo aceptar que terminamos, es más complicado que eso». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que lleva meses apareciendo en lugares donde no debería estar, llamando desde números diferentes cuando bloqueo el suyo, preguntando a nuestros conocidos en común sobre mi vida, y hoy se sintió diferente, más peligroso». La expresión de Alejandro se endureció. «¿Has hablado con la policía?» «Traté de presentar una denuncia hace un mes, pero me dijeron que necesitaban más evidencia de acoso. Llamadas telefónicas y encuentros casuales no son suficientes». «¿Y ahora?» «Ahora violó la propiedad privada, eso es más serio», se mordió el labio. «Pero Alejandro, no quiero que te involucres en esto. No quiero que te pongas en peligro por...» «Para», la interrumpió. «Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Eso significa que tus problemas son mis problemas y mis problemas son tus problemas. ¿De acuerdo?» Ella asintió lentamente. «De acuerdo. Bien. Entonces, mañana por la mañana vamos juntos a la delegación a presentar una denuncia formal y vamos a hablar con seguridad en tu edificio sobre cómo mejorar el control de acceso. ¿Y después?» Alejandro la atrajo hacia él besando su frente suavemente. «Después continuamos construyendo algo hermoso juntos. Un día a la vez, por primera vez en semanas, Sofía se sintió esperanzada. No sabía qué les depararía el futuro, pero sabía que ya no tenía que enfrentarlo sola. Y mientras se acurrucaba contra Alejandro en su pequeño sofá, ninguno de los dos notó la sombra que se movía al otro lado de su ventana, ni el brillo de una cámara de teléfono capturando su momento íntimo. Ricardo había decidido que si no podía tener a Sofía, se aseguraría de que nadie más pudiera hacerlo tampoco. 6 meses después, el salón de eventos del Hotel Casa Azul en Polanco brillaba con luces doradas, mientras los invitados más importantes del sector turístico y hotelero de México se mezclaban entre exhibiciones interactivas que mostraban la nueva línea de hoteles boutique de Castañeda Hospitality Group. Sofía se movía por el salón, observando cómo los invitados interactuaban con las instalaciones digitales que su agencia había diseñado, sintiendo una mezcla de orgullo profesional y nervios apenas contenidos. La campaña México Profundo está generando un impacto increíble. Marina apareció a su lado sosteniendo una copa de champán y luciendo un vestido azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. El ministro de Turismo no para de hablar sobre cómo han logrado posicionar el turismo cultural auténtico. Sofía sonrió, ajustando el collar de perlas que había sido regalo de su madre para esta noche especial. Su vestido negro elegante, pero no ostentoso, había tardado semanas en encontrar algo que se sintiera apropiado tanto para su presupuesto como para la ocasión. «¿Ya viste los números preliminares de reservaciones?», preguntó Marina. 3 de los 5 hoteles ya tienen lista de espera para los próximos 6 meses. «Es surreal», admitió Sofía. «Hace un año estábamos preocupadas por pagar la renta de la oficina». Y era cierto. Su pequeña agencia había crecido de 2 empleadas trabajando desde un espacio compartido a un equipo de 8 personas con oficinas propias en la Roma Norte. Habían contratado a un especialista en marketing digital, 2 diseñadores junior, incluso una coordinadora de proyectos. El éxito de la campaña de Castañeda había atraído otros clientes importantes,
una cadena de restaurantes orgánicos, una marca de mezcal artesanal y un proyecto de turismo sustentable en Oaxaca. Señorita Delgado, una voz la interrumpió. Se volvió para encontrar a Diego Castañeda acercándose con una expresión que era considerablemente más cálida que la última vez que habían hablado. ¿Podría robarle un momento? Marina le guiñó el ojo discretamente antes de alejarse hacia la barra de bebidas. Por supuesto, señor Castañeda. Diego la guió hacia una esquina más tranquila del salón, donde podían hablar sin las interrupciones constantes de invitados, felicitando el éxito del evento. Quería disculparme, dijo sin preámbulos, por la conversación que tuvimos hace meses en mi oficina. Sofía parpadeó, sorprendida. Señor Castañeda, no es necesario. Sí es necesario, la interrumpió. Hice suposiciones sobre sus intenciones basándome en experiencias pasadas de Alejandro, y eso no fue justo para usted. Más importante aún, no reconocí la calidad excepcional de su trabajo hasta que fue imposible ignorarla. Señaló hacia el salón, donde una instalación interactiva mostraba testimonios de artesanos locales que habían beneficiado económicamente de la filosofía turística de la empresa. Esta campaña ha excedido todas nuestras expectativas. Los inversionistas están impresionados. La prensa especializada ha sido extraordinariamente positiva y, más importante para mí, está generando un impacto social real en las comunidades donde operamos. Gracias, señor Castañeda, eso significa mucho. Y debo admitir, continuó con una sonrisa ligeramente incómoda, que la relación personal entre usted y mi sobrino no ha interferido con su profesionalismo. De hecho, su comprensión mutua del proyecto parece haber enriquecido el resultado final. Sofía sintió una calidez extendiéndose por su pecho. La aceptación de Diego había sido importante para ella de maneras que no había querido admitir. Su sobrino es un visionario excepcional. Ha sido un privilegio trabajar con él. Y él está perdidamente enamorado de usted, dijo Diego con sequedad, lo cual, debo admitir, ha mejorado considerablemente su temperamento en las reuniones ejecutivas. Sofía se ruborizó, pero antes de que pudiera responder, sintió brazos familiares rodeando su cintura desde atrás. Dios, espero que no estés avergonzando a mi novia con historias de cuando era niño. La voz de Alejandro sonaba divertida. Solo estaba disculpándome por haber sido un idiota hace 6 meses, respondió Diego con sequedad, y felicitándola por el trabajo excepcional. Alejandro besó suavemente la mejilla de Sofía, un gesto que se había vuelto natural entre ellos durante los últimos meses. ¿Te está comportando bien?, le preguntó en voz baja. Ha sido muy amable, respondió ella, luego se dirigió a Diego. Si nos disculpa, creo que Alejandro quiere mostrarme algo. Diego asintió con aprobación. Por supuesto, disfruten su noche. Se la han ganado. Mientras se alejaban, Alejandro la guió hacia el balcón del hotel, donde las luces de la ciudad creaban un fondo espectacular bajo el cielo estrellado. ¿Cómo te sientes?, preguntó recargándose contra la barandilla. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona, admitió Sofía. En el buen sentido. ¿Sí? Ella se volvió hacia él, tomando en cuenta cómo había cambiado su vida en los últimos meses. No solo profesionalmente, sino personalmente. La relación con Alejandro había evolucionado gradualmente. Cenas de trabajo, que se convertían en conversaciones profundas hasta altas horas, fines de semana, explorando mercados de artesanías, para investigación de proyectos que terminaban siendo citas improvisadas. Noches como esta, donde ella se sentía como una socia igual en lugar de una intrusa en su mundo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que tenías miedo de que tu mundo me cambiara de maneras que no querías? Alejandro asintió. Pues tenías razón. Me cambió, sonrió. Me hizo más ambiciosa, más segura de mi valor profesional. Me enseñó que puedo pertenecer a espacios que antes me intimidaban. Pero también me enseñaste que puedo ser exitosa sin perder quién soy realmente. ¿Y yo? ¿Cómo he cambiado? Te volviste menos formal en las reuniones ejecutivas, según tu tío, se rió. Pero en serio, creo que te conectaste más con el propósito de tu trabajo, como si recordaras por qué te importa tanto crear algo significativo. Alejandro la atrajo hacia él, sus manos descansando en su cintura. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros? ¿Qué?
que construimos algo juntos, no solo una relación, sino proyectos, sueños, una visión compartida del tipo de trabajo que queremos hacer en el mundo. Sofía sintió algo cálido y esperanzado expandiéndose en su pecho. Durante los últimos meses, ella y Alejandro habían encontrado un ritmo que funcionaba, manteniendo límites profesionales claros durante las horas de trabajo, pero permitiendo que su relación personal se desarrollara naturalmente fuera de la oficina. Habían navegado las complejidades de trabajar juntos, siendo pareja con comunicación honesta y respeto mutuo por el profesionalismo del otro. ¿Y qué hay de Ricardo?, preguntó Sofía. El tema seguía siendo ligeramente doloroso, aunque por razones diferentes ahora. El proceso legal había tomado meses, pero finalmente Ricardo había sido procesado por acoso y violación de propiedad privada. La orden de restricción estaba en vigor, y él había sido transferido a la sucursal de su banco en Guadalajara, efectivamente sacándolo de la vida diaria de Sofía. Más importante aún, el proceso legal le había dado a ella una sensación de cierre y control sobre su propia seguridad. «No ha intentado contactarte en 3 meses», dijo Alejandro. «Creo que finalmente entendió que las consecuencias legales son reales». «Y yo finalmente me siento libre», admitió Sofía, como si pudiera planear el futuro sin mirar constantemente por encima del hombro. «¿Y qué tipo de futuro estás planeando?». La pregunta tenía un peso diferente de las que habían intercambiado antes. Sofía lo miró, viendo algo esperanzado y nervioso en sus ojos. «¿Por qué lo preguntas?». En lugar de responder, Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Sofía se detuvo. «Alejandro». «Sofía Delgado», dijo abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, un diamante clásico engarzado en oro blanco, elegante sin ser ostentoso. «Hace 8 meses me besaste en un aeropuerto para escapar de una situación imposible. Esta noche quiero pedirte que me beses porque quieres construir una vida conmigo». Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía mientras él continuaba. «No sé exactamente cómo será nuestro futuro. Sé que habrá desafíos, diferencias de opinión, presiones familiares, las complejidades de mezclar nuestras vidas profesionales y personales. Pero sé que quiero enfrentar esos desafíos contigo. Sé que quiero seguir construyendo cosas hermosas juntos, tanto en el trabajo como en la vida». Se arrodilló en el balcón, bajo las estrellas y las luces de la ciudad. «¿Te casarías conmigo?». Sofía lo miró. Este hombre que la había protegido cuando era vulnerable, que había defendido su trabajo cuando otros dudaron, que la había amado no a pesar de sus orígenes, sino incluyéndolos como parte integral de quien era. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí, por supuesto que sí». Cuando él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, Sofía sintió como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo», respondió él. «Completamente, exactamente como eres». Desde el salón de eventos, detrás de ellos, pudieron escuchar el murmullo de la celebración continuando. Su campaña era un éxito rotundo. Su empresa había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos, y ahora tenían el futuro entero por delante. Pero en ese momento, en el balcón bajo las estrellas, lo único que importaba era esto: 2 personas que habían encontrado en el otro no solo amor, sino un socio verdadero para construir algo hermoso juntos. «¿Lista para volver adentro y celebrar?», preguntó Alejandro finalmente. «Contigo», respondió Sofía, entrelazando sus dedos con los suyos. «Estoy lista para todo». Y mientras entraban de nuevo al salón, donde Marina inmediatamente gritó de emoción al ver el anillo, y Diego sonrió con aprobación genuina, Sofía se dio cuenta de que por primera vez en su vida no tenía miedo del futuro, porque ya no lo enfrentaba sola. 2 años después, Sofía ajustó el micrófono en el pódium del auditorio principal de la Universidad Iberoamericana, mirando hacia el mar de rostros jóvenes y esperanzados frente a ella. Como conferencia magistral de la Cátedra de Diseño y Comunicación, había sido invitada a hablar sobre emprendimiento y ética empresarial, temas que nunca habría imaginado dominando cuando era estudiante en esa misma universidad apenas 7 años antes. «Buenos días»,
comenzó su voz clara y confiada. Mi nombre es Sofía Delgado de Castañeda, y quiero contarles sobre cómo un beso desesperado en un aeropuerto cambió no solo mi vida, sino mi comprensión completa de lo que significa construir algo auténtico y duradero. Risas llenaron el auditorio, y ella sonrió, sintiendo la alianza de matrimonio cálida contra su dedo mientras gesticulaba. Hace 3 años, mi pequeña agencia de diseño estaba al borde de la quiebra. Hoy, empleamos a 25 personas y hemos trabajado con más de 50 empresas comprometidas con el turismo sustentable y el desarrollo comunitario. Pero más importante que el crecimiento, hemos mantenido nuestros valores fundamentales, que el buen diseño debe servir a un propósito mayor que solo generar ganancias. Desde la primera fila, Alejandro la miraba con orgullo obvio. Su propio trabajo había evolucionado también. Ahora dirigía la nueva división de desarrollo sustentable de Castañeda Hospitality, enfocándose exclusivamente en proyectos que beneficiaran económicamente a las comunidades locales. ¿Cuál es mi mensaje para ustedes hoy?, continuó Sofía. Que cuando encuentren trabajo que los apasione genuinamente, cuando construyan relaciones basadas en respeto mutuo y valores compartidos, cuando se mantengan fieles a quienes son mientras permanecen abiertos al crecimiento, ahí es donde sucede la magia verdadera. Después de la conferencia, mientras caminaban por el campus donde ambos habían estudiado en diferentes épocas, Alejandro tomó su mano. ¿Cómo se siente ser la conferencista estrella? Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, respondió honestamente. Habían pasado 2 años llenos de cambios, una boda íntima en una hacienda colonial en Morelos, la expansión exitosa de ambas empresas, la compra de una casa en la Roma Norte, que habían restaurado juntos, combinando el ojo estético de Sofía con la visión arquitectónica de Alejandro. Pero más que los logros externos, habían construido una sociedad verdadera, profesional y personal, basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros después de todo este tiempo?, preguntó Alejandro, deteniéndose bajo la sombra de un jacaranda en flor. ¿Qué? Que seguimos sorprendiéndonos el uno al otro, que seguimos creciendo juntos en lugar de crecer separados. Sofía sonrió, recordando a la mujer asustada que había corrido hacia un extraño en un aeropuerto hace 3 años. Esa mujer había estado huyendo de algo. La mujer que era ahora corría hacia algo, un futuro lleno de posibilidades compartidas. Te amo, Alejandro Castañeda. Y yo te amo, Sofía Delgado de Castañeda. Cuando se besaron bajo el jacaranda, no fue por desesperación o necesidad, sino por elección pura y celebración de todo lo que habían construido juntos. ¿Qué te pareció la historia de Sofía y Alejandro? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.